Vamos a terminar el programa de hoy estrenando una sección que nos acompañará los lunes y que es el resultado de la colaboración entre este programa y EFE Verde, la plataforma de periodismo medioambiental de la agencia EFE. Un proyecto que vamos a conocer con detalle de la mano de su director, Arturo Larena. Buenos días. Hola, buenos días. Y del redactor jefe, José Luis Fernández Checa. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Bueno, para empezar, contarnos un poco cómo se fraguó esta colaboración, ¿no? Y en qué va a consistir. Avanzándonos un poco, Arturo. Pues mira, el objetivo es difundir información medioambiental, hacer que la información medioambiental, las cosas que ocurren en nuestro entorno, se lo comuniquemos a la sociedad. Y qué mejor equipo que Radio Televisión Española y la agencia EFE, dos medios públicos que tradicionalmente hemos apostado por este tipo de contenidos de servicio público. José Luis. En cuanto a los contenidos, lo que pretendemos es traer la misma filosofía que tenemos en EFE Verde, abordar el medio ambiente desde una perspectiva amplia y dar voz a todos aquellos agentes que tienen algo que decir en este ámbito, desde empresas a ONGs, ciudadanos, cualquiera que tenga algo que decir. En cuanto a lo que es los contenidos propiamente dichos, hablaremos pues, de biodiversidad, de reciclaje, pero también hablaremos de las malas noticias. Hablaremos pues, de los vertidos, los atentados ecológicos y el cambio climático. Bueno, y ahora que estamos empezando este año nuevo, ¿no? Es un buen momento, supongo, para hacer balance, ¿no? También de lo que ha pasado, cómo ha sido el 2010 en materia medioambiental. Es un momento fantástico para volver la vista atrás, mirar y ver qué cosas hemos hecho bien y qué cosas hemos hecho mal. El 2010 ha sido un año de claroscuros, ¿no? Con cosas buenas, pero con muchos puntos negros, ¿no? Un año en el que las fuerzas de la naturaleza han mostrado todo su potencial devastador. Empezamos con el terremoto de Haití, que ahora se cumple el primer aniversario y que dejó un saldo de víctimas tremendas. Luego vimos como un volcán de un glaciar islandés podía poner en jaque a todo el sistema de comunicaciones aéreas de la Unión Europea. Vivimos una catástrofe como el vertido de British Petroleum en el Golfo de México o los lodos tóxicos de Kolontán en Hungría. Y luego también vimos como una ola de frío también puede paralizar todo un continente con gente que no puede regresar a sus casas un poquito antes de Navidad. Y ahora mismo incluso estamos viviendo las lluvias torrenciales de Australia. Si ya nos vamos a un poquito más cerca aquí a España, pues por ejemplo hemos vivido el cambio en el Ministerio de Medio Ambiente con el relevo de la ministra Espinosa y la llegada de la ministra Aguilar. Ha aparecido una nueva formación que en las próximas elecciones intentará presentarse bajo una marca verde, que es Equo, y sobre todo hemos vivido un crecimiento de la conciencia medioambiental de los españoles. Es un resumen así de todo lo que ha pasado, que bueno, y también tenemos ahora muy reciente lo que ha pasado en Cancún. Por supuesto, la cumbre de Cancún, a la que se llegaba con una perspectiva muy pesimista, pero que luego al final se ha plasmado en unos acuerdos que yo creo que de cara al futuro van a ser muy importantes. José Luis, y en 2010 también se ha celebrado, se ha conmemorado, ¿no?, el Año Internacional de la Biodiversidad. ¿Se ha hecho bien? ¿Se han cumplido objetivos? ¿Se han conseguido cosas? Bueno, fundamentalmente lo que ha servido para divulgar la biodiversidad, el tema de la biodiversidad y su problemática. Era un tema pendiente. Durante este año se han salido una serie de informes, por ejemplo, del Ministerio, en el que se hablaba de que la tercera parte de los españoles desconocía incluso del término biodiversidad. Esperamos que al cabo de este año la cosa haya cambiado un poquito, desde luego. Otros datos interesantes que han surgido durante este año ha sido que se ha cuantificado la destrucción de la biodiversidad. ¿Cuánto nos cuesta al año en todo el mundo las pérdidas por biodiversidad? Nada menos que 39.000 millones de euros. Una cifra que la tengo que leer porque ni siquiera sé exactamente, no me llega la capacidad mental para tanto. No nos imaginamos, ¿no? Es inimaginable. Pero durante este año también ha servido además para dar un fuerte impulso al conocimiento de la vida de nuestro planeta. Se ha investigado y quizá uno de los más interesantes ha sido el primer censo de la vida marina, que se ha publicado recientemente, en el cual, bueno, ha sido un proyecto internacional de amplio alcance, han sido 10 años de trabajo, 2.700 científicos de todo el mundo, y en el cual se ha publicado recientemente, como decía, y se han registrado nada menos que 250.000 especies en los mares de todo el mundo. Una cifra que todavía queda alejada de las estimaciones reales de lo que puede ser la vida en el océano, que hablan de cerca de 1 millón de especies. Estas estimaciones lo que vienen a decir sobre todo es que nos falta mucho trabajo por hacer. Hay mucha investigación pendiente y hay muchas especies todavía desconocidas. En unos mares tan cercanos para la ciencia como los europeos, nada menos que el 10% de las especies son desconocidas. Cifras que se elevan a un asombroso 70% en los mares del Japón o el 80% en Australia.
Nos quedan muchas cosas pendientes todavía. Arturo, ¿tú crees que se ha hecho bien esta conmemoración este año? Nagoya ha sido importante. Antes hablábamos de Cancún. Realmente dos grandes eventos este año han sido la conferencia de Nagoya y la cumbre de Cancún. Ambos son dos conferencias que emanan de la Convención de Río, del Acuerdo de Río, que precisamente el año que viene se celebra el 20 aniversario y que va a ser especialmente relevante. En Nagoya se han hecho muchas cosas bien. Como decía Checa, tenemos un grave problema de pérdida de biodiversidad y además no se están consiguiendo los objetivos que los políticos se habían planteado para detenerlo, ¿no? La extinción de mamíferos y pájaros se ha multiplicado por 100 en los últimos años por la acción humana y eso es especialmente importante. Pero sobre todo en Nagoya se ha alcanzado un acuerdo sobre algo que tiene nombre de pieza de coche, ABS, el protocolo ABS, que en realidad es el protocolo sobre uso y distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos. Es decir, prácticamente todos los medicamentos y una infinidad de productos que consumimos a diario proceden de recursos genéticos, de plantas que están en la selva amazónica, de especies que viven bajo los océanos y en los que se suele decir que está el futuro de la curación del cáncer y de otras enfermedades que todavía ni siquiera se han desarrollado. Por lo tanto, preservar la biodiversidad es especialmente importante. Ese es uno de los acuerdos que se ha obtenido en Cancún, en Nagoya. Que la riqueza de la biodiversidad beneficie a todas las poblaciones del mundo y luego también, por ejemplo, se ha acordado niveles de protección para, por ejemplo, el 17% de la superficie de la Tierra o el 10% de las áreas marinas. Basta recordar pues eso, que todos los días perdemos especies, algunas incluso antes de que las lleguemos a descubrir y, por lo tanto, tomar conciencia, aunque el Año Internacional de la Biodiversidad haya terminado, de que es importante preservar ese patrimonio. Y, por ejemplo, nos hablabas de los fondos marinos, muchas veces hay mucha desprotección precisamente en los mares, será por eso que somos animales terrestres, solo nos fijamos en lo que tenemos más a mano, pero ha sido, José Luis, por ejemplo, una gran catástrofe lo que ha ocurrido en México, el vertido, ha sido uno de los desastres naturales más importantes del año pasado, ¿no? No, digamos que ha sido lo más espectacular, pero por varias razones. Primero porque ha sido realmente un vertido impresionante, cuyas repercusiones todavía no conocemos realmente, puesto que es un ecosistema muy frágil, muy complicado. Realmente en los próximos años es cuando sabemos lo que ha ocurrido en el fondo del mar. Pero al mismo tiempo también es cierto que ha sido muy llamativo porque ha ocurrido donde ha ocurrido. Ha ocurrido bajo los focos de los medios de comunicación norteamericanos, que nos han inundado de información y de imágenes sobre lo que ha ocurrido. Y al mismo tiempo también ha trabajado un fenómeno que nos llama mucho la atención, que es lo que se denomina hipermetropía medioambiental, que es un fenómeno muy curioso por el cual los ciudadanos prestamos mucha atención a lo que ocurre, a los desastres ecológicos que ocurren muy lejos, a mucha distancia, y principalmente con nombres exóticos, ¿no? Golfo de México queda bastante bonito, entonces nos ha llamado mucho la atención. Sin embargo, no prestamos la misma atención a lo que ocurre en unos entornos más cercanos, en nuestra vida cotidiana, los pequeños desastres que están ocurriendo a nuestro alrededor y a los que aquí, desde FEVERDE y con vosotros, queremos prestar atención en los próximos programas. Queremos llamar la atención sobre esas pequeñas cosas que nos pillan mucho más cerca, como tú decías. ¿Qué podemos avanzar de lo que vamos a hablar el lunes que viene? Pues el lunes que viene vamos a hablar de algo que es especialmente relevante este año. Es el Año Internacional de los Bosques y aquí estará Marina Segura, redactora especializada en medio ambiente en FEVERDE, para contar un poco las novedades de este magno evento de Naciones Unidas. No hay que olvidar que los bosques ocupan 1/3 de la superficie del planeta, que son verdaderos pulmones, verdaderos sumideros de CO2 y fuente de vida, fuente fundamental para la pervivencia de 1.600 millones de personas. Si tenemos en cuenta que en el mundo somos 7.000 millones, pues la verdad es que los bosques son especialmente importantes. Pero luego hay otros eventos que trataremos de abordar a lo largo del año. Como decía hace un momento, vamos caminos de Río +20, en el que hay que revisar los grandes acuerdos de la Cumbre de la Tierra, en la que realmente se empezó a mover los mecanismos de conservación de nuestro entorno. Pues dedicaremos tiempo a Río +20 y ya más cerca aquí en España pues hablaremos del almacén temporal centralizado de residuos radiactivos, que va a ser uno de los temas calientes en
en España de la conservación de las costas, qué pasa con el famoso hotel del Algarrobico, si se derriba o no se derriba, y por supuesto tendremos que hablar de cambio climático y de la próxima COP17 de Durban. Muchas de estas cosas las contaremos aquí y otras muchas se podrán seguir o bien a través del servicio de FEVerde o de la página web o de las redes sociales, que cada vez tienen más importancia en la defensa de nuestro entorno. José Luis, ¿algún tema que quieras apuntar tú de los que vamos a tratar? Quería destacar lo referido a los bosques. Es cierto que son muy importantes. De hecho, el lema escogido por las Naciones Unidas, que es la segunda vez que dedican la historia un año a este evento, un evento de este tipo, el lema es los bosques para las personas. Fundamentalmente porque los bosques son muy importantes, se considera que son imprescindibles para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible, y porque están en serio peligro. Y están en serio peligro fundamentalmente por nuestra actuación, nuestra actividad. Los sobreexplotamos, los talamos, los convertimos en carreteras, y queremos dedicar mucho espacio a los bosques españoles y a los bosques del mundo. Pues nos centraremos en el Año Internacional de los Bosques, pero eso será el lunes que viene. Muchas gracias por habernos acompañado, por haber estrenado esta sección. Muchas gracias. Y a ustedes les emplazamos a nuestra cita de mañana con la aventura del saber. Les propondremos temas muy diferentes a los que hemos abordado hoy. Por ejemplo, conocer muy de cerca el trabajo de Óscar de la Renta. Gracias por acompañarnos y adiós.